Bienvenidos a Endo Podcast, el podcast de la Asociación Colombiana de Endocrinología, Diabetes y Metabolismo. En este episodio hablaremos sobre comorbilidades en salud mental y diabetes con el Dr. Carlos Alfonso Builes y el Dr. Farid Numa. Este podcast es patrocinado por Laboratorio Sanofi, líderes en el tratamiento de la diabetes. Conozca más en sanofimed.com.co. Bienvenidos. Advertencia: este material es exclusivo para el cuerpo médico. Todos los casos clínicos aquí presentados son únicos y es importante hacer su propia investigación. Hola, bienvenidos a este tercer y último capítulo de la serie Bienestar Emocional en el paciente con diabetes. Ahora nos vamos a ocupar de las comorbilidades en salud mental y diabetes. Les habla Carlos Alfonso Builes Barrera, médico endocrinólogo, miembro de la Asociación Colombiana de Endocrinología, el Profe Willis. Hola Carlos, y Farid Numa, médico psiquiatra, experto en inteligencia emocional y mindfulness. Doctor Numa, una pregunta. ¿Qué cree usted que fue primero, el huevo o la gallina? ¿Podría ser que un paciente que tenga un estrés mayor, ansiedad o un evento depresivo desencadene una diabetes? ¿O podría ser que un paciente con una diabetes mal controlada lo que tenga es una depresión de base que no ha sido todavía diagnosticada? Frente a esa pregunta, profe, digamos que también tendríamos la misma dualidad que tendríamos con respecto al huevo y la gallina, ¿cierto? Porque en el compendio mente-cuerpo, digamos que podemos arrancar por alguno de los dos lados y podría ser viable cualquiera de los dos escenarios. Sí, yo creo que es fundamental que dejemos hoy este mensaje. A veces nuestros pacientes que no están bien controlados o que debutan con una hiperglicemia pueden estar atravesando también una situación crítica desde el punto de vista emocional. Recuerdo una paciente que tenía un patrón muy característico de su diabetes, donde tenía unos episodios a lo largo del año y casi que eran fijos durante los mismos meses, año tras año, en la que venía descompensada. Cuando nos pusimos a averiguar un poquito más, ella realmente desató en lágrimas y nos contó que lo que más le angustiaba era la pérdida abrupta, inesperada de su hijo que había fallecido. Y justo por la época en la que se celebraba el aniversario de su muerte, ella entraba en una crisis emocional que llevaba obviamente a un muy difícil control de su diabetes, con hiperglicemia, con dificultades incluso en la adherencia del tratamiento y aún tomándolo a dificultades en el control de sus niveles de glucosa y de hemoglobina glicada. ¿Qué hacer con un paciente que nos llega de esta manera a nuestra consulta? Profe, ya tenemos, pues está identificado y la gran mayoría de las series coincide en la misma cifra. Se habla del 30%, entre el 30 al 40% de los pacientes con diabetes pueden tener una depresión o un trastorno de ansiedad asociado. Y es donde la parte emocional juega un papel fundamental, tanto en lo que hablábamos en el podcast pasado de la adherencia, como en las buenas cifras o los buenos controles que tenga nuestro paciente. A veces tenemos la tendencia, o especialmente nuestros pacientes, tienen la tendencia a normalizar muchos de sus síntomas o muchas de sus experiencias emocionales. No, es que es normal que esté triste porque es que le acaban de dar esa noticia. No, es que es normal que lleve, no sé, 3 semanas acostado y no quiera comer y esté sin motivación ni siquiera para trabajar o para estar con sus hijos. Claro, es que le dieron una noticia, es que pasó esto, es que pasó aquello. Entonces, a veces nuestros pacientes tienden a normalizar algunos de estos síntomas y va pasando el tiempo y pueden empezar a tener dificultades y complicaciones mayores porque ni en la parte del ánimo ni en la parte orgánica logramos encontrar como ese equilibrio y ese balance. Y lo que mencionabas de esta paciente es algo frecuente y son esos ciclos que a veces tienen nuestros pacientes con ciertos eventos vitales que no han tenido un cierre adecuado, que no se ha hecho la psicoterapia adecuada para poder elaborar este tipo de duelos
o no se ha diagnosticado ni se ha tratado de pronto un trastorno depresivo mayor subyacente. Entonces es importante dentro de nuestro interrogatorio, dentro de la conversación que tengamos con nuestros pacientes, estar atentos a sus fluctuaciones o a su tema emocional, para en el momento de identificarlo poderlo remitir a las personas que le puedan apoyar, ya sea desde el área de psicología o de psiquiatría, en solucionar estas dificultades. Claro, y también explicarle a los pacientes cómo esas emociones, esa liberación de sustancias que sucede dentro del cuerpo es capaz de cambiar rápidamente la glicemia. De hecho, un ejemplo sencillo que yo les pongo es que cuando llegan agitados al consultorio o vienen nerviosos por las pruebas o por los resultados, se les sube la presión o la frecuencia cardíaca. Y les explico cómo cuando hay esa liberación de catecolaminas y de esas sustancias, de ese cortisol y de ese estrés que está ahí, se va a ver reflejado ahí en lo que yo estoy midiendo, que es la presión arterial, pero si yo tuviera el glucómetro, también lo vería en la glicemia. Y me van a decir, ¿y eso cambia tan rápido? Sí, absolutamente sí. Es algo que es directamente proporcional a esa magnitud que estás manejando de toda esa liberación suprarrenal, de todo ese estrés, de todas esas catecolaminas, de todo ese cortisol en la angustia, en la tristeza, en el enfado, en el desespero, en la tristeza, en ese duelo. Y eso hay que hacérselo saber a los pacientes, hay que dejarles ver la relación para que ellos de alguna manera y en forma consciente puedan decir y elegir si continúan o no en ese punto. Ahora, para mí como clínico, ¿cuándo debería yo estar más alerta y pensar que esto ya no es solo una tristeza, sino que se puede tratar de una verdadera depresión? Profe, cuando nuestro paciente empieza a percibir ánimo bajo, ¿cierto? Una sensación como de baja energía persistente por más de 2 semanas, cuando nuestro paciente empieza a expresar que no está disfrutando las cosas como antes, que ya no le encuentra mucho sentido a hacerse un tratamiento, que ya no le encuentra mucho sentido a ciertos momentos que antes disfrutaba de una manera adecuada y que tenía mucho placer al hacerlos. Además de esto, pues alteraciones importantes en el tema del sueño, en el tema del apetito. Sabemos que en la depresión los niveles de serotonina influyen en nuestro sistema leptina-grelina y eso hace que nuestros pacientes o empiecen a comer más o dejen de comer por ciertos periodos, y eso es clave en este tipo de pacientes, y obviamente si estamos con estas fluctuaciones en el apetito va a ser mucho más difícil el control de nuestras cifras de glicemia. Además de esto, la irritabilidad, la intolerancia, la apatía, el aislamiento social, las ideas de minusvalía, ¿cierto? Y uno empieza a notar en el paciente un cambio en su postura corporal. Ya no son esos pacientes que están erguidos, que son con los hombros hacia atrás, que te miran de frente, sino que uno lo empieza a ver más como en postura de tortuga, como con los hombros hacia adelante, la mirada agacha. Eso debe prendernos algunas alertas porque muy posiblemente este paciente esté cursando con un trastorno depresivo o con un episodio depresivo que puede ser asociado a todo esto. Algo que también ocurre mucho, y lo mencionabas ahorita, es todo este manejo del estrés y la ansiedad. Cuando nuestro paciente empieza a decir es que tengo una pensadera, estoy rumiando ideas, ¿cierto? Esa rumiación del pensamiento, esa ansiedad anticipatoria, se empiezan a poner como muy negativos frente a cualquier cambio, frente a que uno le mande unos exámenes, frente a cualquier cosa. Eso también nos puede hacer pensar que también haya un trastorno de ansiedad o un episodio de ansiedad significativo en este paciente, y cuando esa ansiedad no se regula adecuadamente, pues ocurre todo esto que tú bien acabas de mencionar con respecto a la liberación de cortisol, catecolaminas y todas estas cosas, que al final generan ese imbalance y pueden terminar en crisis de pánico. Está escuchando Endo Podcast, el podcast de la Asociación Colombiana de Endocrinología, Diabetes y Metabolismo. Síganos en Instagram, @ACEndocrino, y envíenos los temas que quisiera que presentemos en este espacio digital. A mí me gusta, y me perdonas que me meta un poquito en el tema, es decirles a los pacientes que cuando estamos hablando de depresión es como quedarnos viviendo en el pasado. Y de ansiedad es como tratar de vivir en el futuro con una cantidad de hechos que no han llegado a suceder. ¿Cuántas veces, cuántas noches se han perdido por hechos que no han sucedido?
cuántas angustias, cuántos temores, cuántos músculos inflamados y colon y gastritis por cosas que nunca llegaron a suceder. Entonces, yo los invito mucho a mis pacientes a que vivan el aquí y el ahora, el presente, a que tengan una respiración consciente, a que empiecen a hacer su actividad física, porque no es por solo ir a hacer una caminata, sino porque es un antidepresivo natural en una forma, digamos, en formas leves que puede ayudarnos. Una alimentación saludable donde te alimentes de cosas que realmente vengan de la tierra o del árbol, o que se pudren o que tienen una mamá real, una mamá biológica, porque sabemos que de verdad te estás nutriendo, te estás alimentando y te estás cuidando y no te estás metiendo tantos químicos. Cuando te estás metiendo en la película del autocuidado para que realmente también puedas cuidar a otros. ¿Crees que eso está bien o me dirías que de pronto estoy pecando de inocente y deberíamos tener más tempranamente la evaluación de psiquiatría? Porque dame una pistica. A los pacientes a veces mentarles al psiquiatra es como mentarle uno la madre. Y a veces hay cierta repulsión frente a ese abordaje y a ese, digamos, evaluación temprana. ¿Cómo hacemos? Pues Carlos, mira, acabas de citar una frase que a mí me encanta, que es de Lao Tzu, hace más de 2500 años. Él decía, si tu mente está en el pasado, tendrás tendencia a la tristeza y a la depresión. Si tu mente está en el futuro, tendrás tendencia a la ansiedad o a la angustia. Si te sientes en paz interior, es porque vives el ahora, el ya. Entonces estamos totalmente de acuerdo y en sintonía en esto. ¿Qué es lo importante? Lograr llevar a nuestros pacientes a ese momento de atención plena y de conciencia plena, que al final viene a ser esa definición del mindfulness, de estar presentes en el momento presente, que es el único momento donde podemos actuar y ser felices, que es el único momento donde podemos en realidad tomar decisiones. Entonces, el ligarlos a la hora me parece una herramienta supremamente fantástica, casi que es vivir un día a la vez, no sé qué va a pasar mañana, ni ya lo que pasó atrás ya no lo puedo cambiar, simplemente mirarlo y aprender, pero de ahí para adelante no puedo quedarme anclado allí porque no voy a encontrar ninguna respuesta. Y con respecto al tema de salud mental y psiquiatría, tienes toda la razón, hay un estigma demasiado grande con el hecho de ir donde el psiquiatra. Es que si me mandan para allá es porque estoy loco, es porque ya estoy al borde de la locura, voy a empezar a ver cosas, ¿Por qué? Porque nuestros pacientes tienen en el imaginario ese concepto de locura, el paciente alucinado, delirante, con una cantidad de dificultades. En realidad yo creo que es trabajo tanto de nosotros como desde el área de psiquiatría, como el de todos nuestros colegas, de empezar a desmitificar y desestigmatizar la atención por salud mental, por psiquiatría, y simplemente mostrarnos como esa herramienta que puede ayudarle tanto a su control, a la adherencia, a sobrellevar cantidad de cosas, como una herramienta más que le estamos brindando, como un plan de alimentación, como un plan de ejercicio. Mira, ¿por qué no vas donde esta persona, comentas esta situación, que él o ella te pueden ayudar de una manera muy adecuada, muy asertiva, y vamos a hacer un equipo de trabajo bastante interesante al final para tu bien y para tu bienestar. Perfecto, yo creo que con esto hemos terminado. Este es el tercer capítulo de la serie Bienestar Emocional en el Paciente con Diabetes. Agradecemos que nos hayan escuchado, que lo pongan en práctica y que transmitan mensajes de motivación, de emoción, de afecto, de comprensión, de ponerse en los zapatos del otro a sus pacientes, porque sé que a todos esto les caerá bastante bien. Las series de Endo Podcast están cargados de información valiosa para tu práctica clínica. Los invitamos a que sigan escuchando, disfrutando y compartiendo con todas las personas que puedan beneficiarse de esta valiosísima información. Les habló Carlos Alfonso Willes Barrera, endocrinólogo, miembro de la Asociación Colombiana de Endocrinología, el Profe Willis. Y Farid Numa, médico psiquiatra, especialista en temas de inteligencia emocional y mindfulness. Fue todo un placer compartir este espacio contigo, Carlos. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Información dirigida al profesional de la salud, únicamente de carácter médico-científico. Sanofi no recomienda indicaciones que no estén contenidas en la información para prescribir aprobada de sus productos por la entidad regulatoria en cada país. Cualquier indicación off-label mencionada será con el único objetivo de intercambio científico y no representa una promoción. Mayor información a disposición en el departamento médico.
Este es un material con código de aprobación MATCO 2102597, aprobado julio 2021. Esto fue Endo Podcast. Los invitamos a conocer más contenidos en la web www.endopodcast.org. Y suscríbase al newsletter. Síganos en nuestro Instagram, @ACEndocrino. Nos reencontraremos brevemente en una nueva dosis de Endo Podcast. Gracias por escucharnos.